Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hace algunas semanas tuvimos una interesante conversación con Sebastián Botticelli, que es profesor en filosofía, doctor en ciencias sociales, docente universitario, es investigador además, sobre cómo vamos a nombrarnos, ¿no? Cómo nombrar lo humano, si hay una transformación, efectivamente la hay, cómo conjuga lo humano con la tecnología, y nos pareció que sería bueno para todas las personas que escuchan, para nosotros, poder profundizar un poco más sobre todas estas cuestiones. Así que nos pusimos de acuerdo con Sebastián. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompaña acá en la radio y vamos a programar encuentros para ir desgranando esto con mayores detalles, con más tranquilidad, y para que podamos procesar todo esto que forma parte de una temática renovada, porque es la irrupción de la tecnología y qué hacemos con ella, qué nos pasa a nosotros, cómo cambió la concepción del humano a lo largo de los años. Nos parece central para afrontar los desafíos del tiempo que vivimos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Buen día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la representación del humano, ¿no? Si hay una nueva representación y cómo conjuga el organismo vivo que nos conforma con esas tecnologías que creamos, con todo lo artificial creado por los humanos. ¿Cuáles son esas nuevas figuraciones de lo humano? Así que está todo enmarcado en cómo pensar la frontera que divide lo natural de lo artificial. Así que arranquemos por donde vos creas conveniente, Sebastián. Bueno, lo primero que se me ocurre que conviene destacar es que estamos hablando de una pregunta sumamente compleja, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos, cómo podemos pensar, de qué manera hemos pensado tradicionalmente y de qué manera podrían pensarse la frontera que divide, si es que tal cosa existe, lo natural de lo artificial? Y ante una cuestión tan acuciante, uno de los recursos que yo suelo tener a mano es acudir al sentido común. A ver, ¿cómo solemos pensar si nosotros ahora detuviésemos a alguien por la calle y le preguntamos, ¿no?, un poco sorprendiéndolo, cómo piensa la distinción entre lo natural y lo artificial? Lo más probable es que lo natural aparezca relacionado con el ciclo de la vida, con la secuencia de las estaciones, con el momento en el cual, por ejemplo, los vegetales entregan sus frutos, luego pierden su follaje para pasar el invierno y luego florecer nuevamente. Un ciclo que en principio se da de forma espontánea y que no podría modificarse, que no podría ser de otra manera. En la vereda de enfrente, lo artificial podría pensarse como aquello que es estrictamente creado por la voluntad y el ingenio del hombre. Resalto estas dos palabras porque son una condición que distingue justamente y de alguna manera saca a lo humano de ese ciclo de la naturaleza y lo convierte en alguna otra cosa. Entonces, desde este lugar del sentido común, lo natural podría tener que ver con una constante, con una regularidad, mientras que lo artificial sería variable, podría cambiar, en tanto que encuentra su origen en las capacidades humanas. Hasta ahí un primer nivel, ¿no? Y de alguna forma podría suscribirse. Pero dentro de la pregunta por cómo pensar la frontera que divide lo natural de lo artificial, aparece enseguida otra pregunta, que es ¿de qué lado ponemos a lo humano en esa frontera? Y lo voy a decir nuevamente, así como adelantando una sospecha, si es que tal cosa existe, si es que esa frontera existe. Entonces, lo humano debe considerarse, el humano debe considerarse a sí mismo, ¿natural o artificial? Y ahí tenemos un conjunto de problemas. Una forma, una puerta por la cual entrar a esta cuestión, que también siempre es una puerta muy, muy fructífera, es echar mano a las mitologías, y en este caso particular a la mitología que heredamos de los helenos, allá lejos atrás, hace milenios. Aparece este célebre mito de Prometeo. Prometeo era un titán, no vamos a contar el mito completo porque tiene sus complejidades y sus vericuetos, pero básicamente lo que cuenta esa historia, Prometeo era un titán que de alguna forma está contrapuesto a los dioses,
los dioses, como Zeus por ejemplo, habían creado la humanidad, pero le habían dado unas capacidades básicas y el humano estaba de alguna forma incorporado a los movimientos de la naturaleza de los que hablábamos antes, pero a Prometeo le parecía que el humano estaba para más. Entonces comete una suerte de crimen que a los dioses les resulta atroz. Roba una técnica que los dioses, solo los dioses sabían manejar, que era la técnica de la producción y el control del fuego, y la entrega a los humanos. Los dioses se enfurecen, Prometeo recibe un castigo espantoso, es atado a unas rocas donde un ave viene y le come el hígado durante el día, por la noche ese órgano se regenera y al día siguiente a Prometeo le pasa lo mismo y así por toda la eternidad. Pero los humanos dan un paso que, por usar una terminología un poco anacrónica acá, podríamos entender como evolutivo, y se convierten en otra cosa, se convierten a sí mismos en otra cosa a partir del uso de la técnica. Es interesante pensar a la técnica en esta clave, ¿no? Por ejemplo, el manejo del fuego. Claro. Nuevamente, cuando hablo de tecnología, a uno le viene rápidamente a la cabeza, no sé, circuitos, sí, computadoras y robots. Pero pensémoslo en una clave mucho más básica. Sí. El manejo del fuego es una técnica que, por ejemplo, le permite al humano procesar, cocinar sus alimentos. Y eso lo transforma biológica y culturalmente en un mismo movimiento. Entonces, ¿fue la naturaleza lo que produjo a lo humano o fue el manejo de la técnica en donde el propio humano se produjo a sí mismo? Pensar así en el manejo del fuego en clave de técnica, en donde el humano se construye a sí mismo, nos mete en una suerte de, si no es exactamente una paradoja, por lo menos es una espiral, que tendría que ver con lo siguiente. Ahora pareciera ser que está en la naturaleza del humano el producirse a sí mismo artificialmente. Y de alguna manera, claro, entonces, ¿en qué quedamos, no? Bueno, vamos a echar mano a otra idea que a mí me parece que es la que motoriza justamente esa espiral. La voy a decir en griego, me van a tener que disculpar esta palabra, poiesis, sería traducible por producción, pero nos vamos a meter ahora en el problema de las traducciones. Para mí la clave en la que hay que pensar, ¿no?, o que sería interesante explorar al menos, para ver si podemos pasarle por un costado a esa distinción férrea y tajante entre lo natural y lo artificial, es la idea de producción. El humano se produce a sí mismo, no solamente en la creación de objetos, sino en todo aquello que tiene que ver con la transformación de su medio y la expresión creativa de cuestiones que no estaban ahí antes. Usé la palabra en griego poiesis porque esa palabra que se traduce por producción tiene la misma raíz de la cual viene la palabra, por ejemplo, poesía. ¿Qué es la poesía sino el cultivo de una técnica que nos permite expresar cuestiones que de otra manera no formarían parte de nuestro mundo? Y una vez que la poesía produce aquello que produce, que son sentidos y musicalidad, nuestro mundo es transformado y nosotros somos transformados con él. Entonces, de cara a los problemas con los que el futuro nos está desafiando ya de una manera muy amenazante, lo que a mí me parece interesante es que empecemos a pensar no en clave dicotómica ya natural enfrentado al artificial, sino en cuáles son los criterios que orientan nuestras formas de producir y de producirnos. Y eso, a mí me parece, nos pone frente a otro conjunto de perspectivas. En ese sentido, la naturaleza, cuando uno revisa la manera en la cual nos vinculamos con ella, se nos aparece como un gran fondo de recursos, que el humano se arroga a sí mismo la posibilidad de explotar constantemente, de estudiar, de intervenir y de extraer de ella todo aquello que la naturaleza tenga para dar. Ese es el criterio con el cual, a partir más o menos del siglo XIX, empieza a pensarse lo natural, ¿no? En esta clave holística hay un trabajo, por nombrar a un autor muy importante, Alexander von Humboldt, que fue un alemán, que realizó un conjunto de viajes, un conjunto de investigaciones, ¿no? Y nos enseñó a pensar que hay justamente continuidades entre las distintas regiones del planeta y demás, pero todo eso fue reencauzado por la lógica productiva industrialista que empieza a cuajar en ese siglo XIX hacia la lógica de la naturaleza tomada como fuente infinita de recursos. Un criterio de apropiación de todo lo que nos rodea, ¿no? Exactamente. Y esa apropiación no tiene por qué tener límite alguno,
porque la naturaleza ofrece recursos de manera infinita. Esa es una de las ideas que más fuertemente aparece puesta en cuestión desde las últimas décadas del siglo pasado. Claro. Lo que el humano puede extraer de la naturaleza va a tener un límite, y si el humano cruza esos límites, volvemos a la lógica prometeica en esto, va a haber consecuencias. Ahora, esas consecuencias, ¿quién las va a pagar? Porque pareciera ser que nos manejamos con la idea de que esas consecuencias son... externalidades. Sí, ¿no? son externalidades que además, como conversábamos recién respecto a los pueblos originarios que se ubican en regiones cercanas a proyectos mineros y demás, como que esas consecuencias pueden ser direccionadas de modo tal que sean pagadas por ciertos grupos y ciertos otros grupos queden excluidos. Entonces, esa forma de pensar a la naturaleza como una totalidad, de pronto, cuando hablamos de los costos que tiene, ¿no? La lógica del extractivismo, parecía ser que vuelve a ser particular. Pero nos estamos dando cuenta que eso no es así. Cruzar los límites del extractivismo, obtener de la naturaleza más allá de los recursos de los que el humano podría disponer para articular su producción, tiene consecuencias que de una forma u otra nos van a afectar a todos. De alguna manera, no sé, las ficciones que se presentan hoy como realidades a partir de las cuales el humano podría, por ejemplo, habitar otros mundos, vienen a responder a esta necesidad. ¿Qué vamos a hacer cuando los recursos del planeta ya no den para más? Bueno, vamos a viajar en naves espaciales y vamos a pasar a habitar otros mundos. O conquistar, también o suele conquistar decirse. otros mundos que convertiremos en nuevas fuentes infinitas de recursos. Es un problema, ¿no? Un gran... Sigamos, avancemos, llegamos hasta von Humboldt, vos lo citabas recién, hablábamos de la intervención del humano en la naturaleza, de esa apropiación, y de esta clave economicista, o de esta clave de la economía, que nos lleva por un lado a nombrarnos de otro modo, pero también a desdibujar la figura humana, si querés, ¿no? Sí, porque la figura humana queda supeditada a la producción de valor. Y solo va a encontrar sus sentidos, ya no, por ejemplo, en la expresión poética, sino en aquello que en una lógica bien en clave rentística pueda de alguna manera cuantificarse, y eso de pronto es la clave en la que pasa a orientar nuestras vidas, tanto individuales como colectivas. Sebastián, cuando vos decís producirse artificialmente, el hombre empieza a producirse artificialmente, además de lo que nos explicaste, también la conformación humana tiene partes de eso que llamás artificial, o vamos hacia ser mitad humano, mitad chip, o mitad parte de algo que puede ser externo para que podamos vivir, por ejemplo, más años. Sería una suerte, ¿no?, como de extensión del mito de Prometeo, ¿no? El fuego nos permite procesar nuestros alimentos, eso transforma nuestros sistemas digestivos y neuronales y nerviosos. Bueno, ¿por qué no ir más allá y suponer además que las partes del cuerpo biológico que de alguna forma por ahí dejan de funcionar pueden ser reemplazadas por órganos que han sido producidos por una impresora 3D, por ejemplo? Eso, desde el punto de vista de las ciencias de la salud, puede resultar muy interesante y puede ayudar a un montón de personas que están en problemas, pero hay ahí como una deriva que empieza a armarse, a partir de la cual, bueno, ¿por qué un órgano y no dos? ¿Por qué dos órganos y no cuatro? ¿Por qué lo que tiene que ver con, no sé, órganos que hacen a la respiración o a la digestión y no con los órganos vinculados con los procesos neuronales? ¿Y por qué no entonces suponer que la mente humana de alguna forma puede ser trasladada a esos circuitos, lo cual le habilitaría, y con esto abrimos otro tema que imagino que más adelante tocaremos, lo cual habilitaría la posibilidad de que la mente humana supere una barrera que hasta ahora siempre ha sido considerada desde el punto de vista de lo natural, que es la barrera de la muerte. El ser humano se constituye a sí mismo en tanto que es consciente de su propia finitud. ¿Cómo haremos para producir diferente? ¿Qué características va a tener eso? ¿Qué implica? ¿Qué marco tendrá la transformación que está impulsando la humanidad a través de diferentes herramientas y la tecnología? ¿Habrá un marco de contención? ¿Existe eso? ¿Hay un límite? ¿O la producción de conocimientos
y tecnología es inacabada, ¿no? Porque pensábamos la otra vez en el programa, ¿no? ¿Quién puede detener a la investigación, a alguien que investigue, a un grupo que investigue, digamos? ¿Quién puede poner un marco a eso? Digo, la inteligencia humana va a seguir proponiéndonos progresos en todas las áreas. ¿Y qué pasa si no se trata de detener la investigación y la producción, sino de reorientarla? Para mí parece mejor, suena mejor. Suena más, como mínimo más factible, ¿no? Porque nosotros tenemos absolutamente introyectado el imperativo tecnológico que implica que todo aquello que que pueda hacerse, que la tecnología habilite, tiene que hacerse en nombre de o bien el progreso, o bien la producción de valor, o bien la producción de riqueza. Tratar de plantear una suerte como de cercenamiento, de tensión de la producción, bueno, puede permitir articular un montón de discursos muy bellos, pero yo no sé hasta qué punto eso es factible y creo que no estamos ya en condiciones de contentarnos a nosotros mismos con el armar bonitas reflexiones que luego no tengan una posibilidad de ser aplicadas. Claro. Para mí la respuesta a tu pregunta es la ética. Necesitamos desarrollar un nuevo conjunto de preceptos éticos, no que vengan a frenar la investigación o la producción, a poner límites, pero sí a orientarlos. Y hay algo muy importante ahí que hay que destacar. Esa ética tiene que meterse en los procesos de investigación y en los procesos productivos desde el comienzo de los mismos. Porque en muchos casos hay muchas tradiciones que cruzan el siglo XX que le reservan eventualmente un lugar para la ética al final del proceso productivo, cuando de alguna manera el producto que se buscaba ya está desarrollado, y ahora en todo caso que la ética venga de alguna manera a calcular peligros. Pero yo pongo este ejemplo extremo. Sí, y qué bueno lo que decís, porque nos habla de un diseño diferente, y hay un ejemplo que por ahí nos puede ayudar, que es el diseño de las cosas que compramos. Un diseño de un vaso no está pensado en términos generales, ¿no?, para ser reciclado, para una economía circular que puede resultarnos más beneficiosa. Entonces, esta idea a la que nos trae es pensar diferente desde el proceso, desde el arranque de todo, pareciera como muy aceptable, muy interesante de ver. Sí, es bastante me parece a mí más plausible de vuelta que la cuestión de la prohibición, y en lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es en ciertos objetivos básicos que tienen que ver con la preservación de las condiciones de la vida humana en un cierto estatus de dignidad que pueda llegar a generalizarse, que sería todo lo contrario del cohete que podría llegar a llevar eventualmente a una élite superpoderosa económicamente a otro mundo para que puedan reproducir el ciclo de explotación. La clave pasa por el lugar de la ética dentro de todo esto, y la clave pasa también por el desarrollo de una nueva ética que pueda abarcar los desafíos de los tiempos que tenemos por delante. Vamos a ver si podemos adelantar algo de las futuras presentaciones, casi como títulos. Algo de lo que habíamos convenido hablar era esto del cyborg, ¿no? Del hombre que tiene otros elementos para poder vivir, progresar, vivir más tiempo. No sé, el hombre que viva 100 años. ¿Esto es un mito o es una realidad? Yo no estoy en condiciones de discernir si es un mito o es una realidad, pero quizás sí lo interesante es ver la función que cumple ese discurso cuando empieza justamente a desmarcarse de la ciencia ficción para pasar a convertirse en una posibilidad concreta. Al menos así se presenta. Entonces, de pronto, dejamos de soñar y de armar cuentos maravillosos, como por ejemplo los que arma Borges en torno a la figura del inmortal, para pasar a pensarlo como una posibilidad concreta. Y eso implica una transformación en la manera en la que el humano se piensa a sí mismo, que es profundísima, porque yo había hablado, por ejemplo, del mito de Prometeo y la técnica como una de las claves a partir de las cuales el humano se constituye. Otra de esas claves que está dentro de ese mismo conjunto y que tiene la misma importancia es la conciencia que el humano tiene de su propia finitud. Claro. El humano vive como vive y direcciona hacia todo, donde claro, se direcciona, porque es consciente de que no va a vivir por siempre.
¿Qué pasa ahora? Si eso cambia, ¿no? Si eso cambia. Si la ecuación cambia. La pregunta que enseguida hay que hacerse es, ¿seguiremos siendo humanos si comenzamos a vivir dando por sentado de que nuestro tiempo en esta tierra no tendrá un final? Nos rompe la cabeza, ¿no? ¿Qué otras cosas crees que para este tiempo aparecen como disruptivas relacionado a lo humano y a cómo nos llamamos, a cómo nos nombramos? Bueno, a ver, otra cuestión tiene que ver con el despliegue de esto que llamamos inteligencias artificiales, en donde ese nombre inteligencia hay que ponerlo entre muchas comillas porque no está claro hasta qué punto estamos hablando de una inteligencia, pero sin embargo lo simula. Hay una preocupación a mí que me despierta la proliferación de esa clase de dispositivos, que es que el humano comienza a delegar en esos dispositivos tareas que también antes lo definían, como la tarea del razonamiento, por ejemplo. Una cosa es que yo no necesite, encender el fuego frotando 2 leños y que pueda utilizar un encendedor. De alguna manera el encendedor está haciendo un trabajo por mí y me está adelantando en un montón de cuestiones. Ahora, si eso mismo yo delego la tarea de razonar, de decidir por mí, de establecer mis preferencias en un algoritmo, se abre también una deriva, un conjunto de derivas muy delicadas, ¿no? En un punto aceptamos ser direccionados por un sistema que se presenta desde la neutralidad de la ciencia, pero que tiene un diseño atrás, y hay una mano que lo ha diseñado, y hay un conjunto de intereses, nuevamente, que se reorientan hacia la producción de valor, que quedan ocultos, ¿no? Nos relajamos ahora y nos entregamos porque confiamos en el diseño del algoritmo. Bueno, las implicancias de la confianza en el diseño del algoritmo, al menos de la confianza ciega en el diseño del algoritmo, pueden llegar a ser muy peligrosas. Eso es otra cuestión a pensar también. Bueno, Sebastián Botticelli, que es profesor en filosofía, doctor en ciencias sociales, docente universitario, es investigador del Centro de Estudios sobre el Mundo Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Da talleres, habitualmente das talleres sobre filosofía y estas cuestiones también, ¿no? Sí, además de mi labor dentro de las universidades, sí, habitualmente dicto talleres sobre temas que van dentro de estos títulos, por nombrar una palabra, poshumanismo o transhumanismo, pero centralmente tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Que de alguna manera titulan esta columna Nuevas formas de pensar lo humano frente a los desafíos con los que el futuro nos enfrenta. ¿Nos vemos en cuánto tiempo? ¿En cuánto? Cuando me invite nuevamente, aquí estaré. Sí, bueno, vamos a tratar de darle una frecuencia semanal, si es posible, para que podamos seguir con este hilo de conversaciones y de pensamiento que nos pueda despertar también como una acción desde otro lugar, con otras perspectivas. A mí me parece que es un tiempo de despabilarnos, ¿no? De salir de esa agenda acotada que nos proponen los medios en general y despabilarnos con otras cuestiones que están apareciendo de un modo bien potente entre nosotros, ¿no? Entran en el repertorio y a veces no tenemos la capacidad de verlas, ¿no? Necesitamos hacernos el tiempo para reflexionar, porque si no la marea de los acontecimientos nos lleva a puesto. Y lo que necesitamos es hacernos de alguna manera soberanos de nuestro destino. Si no hay demora en la reflexión, eso no va a pasar. Porque, entre otras cosas, con Sebastián también vamos a hablar del destino de las democracias. La democracia, tal cual está constituida, hoy es insostenible. Nos guste o no, porque no hay participación ciudadana directa. Los ciudadanos no nos sentimos parte de esto que llamamos democracia. Entonces estamos en un grave problema. Es algo insostenible, es decir, no tiene futuro. ¿Cuánto va a haber que trabajar sobre eso? ¿A qué llamaremos democracia? ¿Cómo vamos a implementar esa participación ausente, no? Sí, ¿a qué democracia podemos aspirar? ¿Cuál es la democracia que deseamos? Plantearnos, aunque más no sea eso como un ideal orientativo, es una de las cuestiones que para mí hoy resultan más preocupantes. Conectado de vuelta a lo de delegar nuestras posibilidades de razonamiento, por ejemplo, en un algoritmo, ¿no? De mínima. Gracias, Sebastián. Sebastián Botticelli con nosotros. Muchas gracias por haberte venido hoy a la radio, ¿eh? Gracias, Sergio. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.